Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y hoy tengo un tema para ustedes, un poco continuidad de otros que hemos estado discutiendo en la semana, porque con la no confirmación de Verónica Ferraioli y Arturo Garfer para la Secretaría de Estado, pues hay mucha gente que piensan que la Secretaría de Estado es una muy importante cartera del gabinete gubernamental, le asalta la pregunta y la duda de quién va a ser el secretario de Estado. Y yo tengo varias cosas que decir sobre toda esa controversia, pero antes de analizar la controversia, quiero hablar sobre la Secretaría de Estado, que por cierto es una secretaría que se creó con la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. No existía antes. Antes de 1952 existía un puesto en el gabinete que se llamaba el secretario de Puerto Rico. Y ese secretario de Puerto Rico es el equivalente al secretario de Estado de los estados de la nación americana, que es una oficina gubernamental para llevar los récords y los archivos de los documentos públicos. Pues, por ejemplo, el registro de corporaciones, y otra serie de compilación de documentos y de información que el gobierno tiene que guardar sobre los ciudadanos. Por ejemplo, ahí están las adscritas en el departamento, las juntas examinadoras de diferentes profesiones, los tribunales examinadores, etc. No tendría realmente ninguna importancia más allá de eso, como no la tuvo nunca antes, si no fuera porque en la ley Jones y luego en la Constitución del Estado Libre Asociado se le daba al secretario de Puerto Rico y ahora al secretario de Estado la facultad para sustituir al gobernador, sustituirlo temporal o permanentemente. Porque en Puerto Rico no existe una posición de vicegobernador, como existe en otros estados de la Unión, que es electa, o como existe en los Estados Unidos la posición del vicepresidente, que es la única otra función electa que tiene la rama ejecutiva federal, el presidente y el vicepresidente, todos los demás son nombrados. En Puerto Rico el único funcionario electo de la rama ejecutiva es el gobernador o la gobernadora y cuando hay una vacante en la gobernación, como ocurrió en el 2019, con el verano de 2019, le correspondería al secretario de Estado sustituirlo. A Ricardo Rosselló no lo sustituyó el secretario de Estado, sino la secretaria de Justicia, porque estaba vacante la Secretaría de Estado cuando él renunció. El secretario Luis Rivera Marín había renunciado unos días antes. Y esa es la razón por la que la línea de sucesión, según dice la ley, siguió hasta el segundo al mando, que es el secretario, la era en ese momento secretaria, pero es cualquiera que ocupe la Secretaría de Justicia, y si no hay secretario de Justicia, pues va el secretario de Hacienda, y si no el secretario de Educación, y así sucesivamente hasta el último puesto en la línea, que es el secretario de Agricultura. Entonces, esa es la única razón por la que estamos discutiendo la Secretaría de Estado y es la razón también por la cual la Constitución exige que el nombramiento de secretario de Estado sea confirmado en ambas cámaras legislativas, no solamente en el Senado, porque tiene que pasar un doble escrutinio legislativo. Y además le exige, como vimos en el caso de Arturo Garfer, que todos los requisitos para ser gobernador de Puerto Rico tienen que ser cumplidos por la persona que es nombrada secretario de Estado, secretario de Estado. Y claro, tenemos tan fresca el trauma político y la lucha del verano de 2019, perdónenme, en que se tuvo que utilizar por primera vez de forma permanente la línea de sucesión, que entonces nos crea expectativas. Bueno, ¿quién es la persona? Si hay una vacante, ¿quién va a ser? Bueno, por eso se ha convertido en una controversia, más o menos dentro del PNP, a quién van a nombrar. Tomás Rivera Chats, presidente del Senado y responsable de lo que ha ocurrido con los otros nombramientos desde el punto de vista del Senado. Obviamente en el Senado le echan la culpa a la gobernadora, a las personas que seleccionó, pero no voy a entrar en ese análisis ni en esa controversia ahora.
Eh, el mismo día que la Fortaleza se vio obligada a retirar el nombramiento de Arturo Garfer para la Secretaría de Estado, en sus redes sociales, en uno de esos tantos buenos días, buenas noches, buenas tardes con los que inundó ese día, recomendó, diciendo que a él nadie le había pedido consejo, que se supone, ¿verdad?, que el poder del Senado es consejo y consentimiento, pero que él iba a ofrecer su consejo de que la disputa sobre la Secretaría de Estado se podía zanjar fácilmente nombrando en propiedad a la persona que está ocupando la secretaría interina. La secretaria interina de Estado es la señora Nadel Waleska Colón, que a su vez es la esposa del alcalde de Bayamón, el nuevo progresista Ramón Luis Rivera. Y Rivera Chat se deshizo en elogios sobre la importancia de Ramón Luis Rivera y su aprecio dentro del PNP, etc. Igual que habló bien también de su esposa. Pero yo creo que ni el propio Tomás Rivera Chat se creía lo que estaba recomendando. No tardó mucho la gobernadora Jennifer González, que estaba en Washington, D.C., contestar que ella va a hacer un nombramiento pronto, pero que no estaba en consideración la secretaría interina. Lo cual ha sido tomado por algunos grupos y por algunos analistas, inclusive, que están, pienso yo, que perdidos en el espacio, con todo el respeto. Otros no están perdidos en el espacio, perdónenme que haga esta aclaración. Hay otros que se hacen los tontos porque les gusta que los carguen y de esa manera parece que son neutrales, pero en realidad es una de las dos cosas. A nadie le debe sorprender que Jennifer González haya rechazado el nombramiento de esta señora y no es porque, me parece a mí, ella no quiera a la familia de Ramón Luis Rivera, que es ella es su protégé política. Ramón Luis Rivera fue el único alcalde importante de peso en el PNP que defendió la candidatura en primarias de Jennifer González y que cuando nadie se atrevía a hablar a nombre de esa campaña, salía públicamente a defender a Jennifer González como candidata a la gobernación en primarias contra Pedro Pierluisi. Decía que tenían unas encuestas que revelaban que Jennifer González ganaba cómodamente la gobernación por el 40% de los votos. Yo lo recuerdo perfectamente, que decía hasta que era por el 40% de los votos. Mientras que Pedro Pierluisi o no ganaba o tenía que escasamente sobrevivir, como había ocurrido en 2020, y eso ponía en riesgo el control de la legislatura. Decía Ramón Luis. Después el tiempo ha demostrado que estaba diciendo la verdad. Las encuestas decían lo que decían y el resultado de la elección fue el que fue. Pero lo que quiero decir es que desde ese punto de vista, ¿verdad? Supone uno, Jennifer González debe tener un agradecimiento y un aprecio extraordinario por esta figura política, que además es el cacique político de la comarca de Bayamón, que heredó de su padre, Ramón Luis Rivera Cruz, y que él ha logrado mantener casi por más tiempo que su papá como un bastión PNP. Por otro lado, Nadel Waleska fue empleada de, de Jennifer González cuando era comisionada residente en Washington. No estoy seguro de si ella dirigía la oficina de Puerto Rico, pero sé que estaba en un nivel gerencial de la oficina. Desconozco, la verdad es un detalle que no domino y por lo tanto no lo quiero decir, pero no sé si estuvo con ella también cuando fue presidenta de la Cámara. O sea que es una persona cercana. Yo recuerdo cuando los terremotos de 2019-2020, que hubo una controversia alrededor de unos paquetes de suministros que Jennifer González como comisionada residente repartió por todo Puerto Rico con su firma. Y se formó un revuelo sobre que eso era campaña política y se señalaba que la persona encargada de coordinar eso había sido la hoy secretaria interina de Estado. Sin embargo, Jennifer González descartó de plano nombrarla en propiedad. Y la información que a mí me llega de gente muy allegada a Bayamón y al alcalde de Bayamón es que eso está requete discutido entre Jennifer González y ella y
y el alcalde y su esposa, y que el alcalde y su esposa se sostienen en el deseo de que no nombren a Waleska como secretaria en propiedad. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué. Después de todo es de confianza, después de todo, como dice Rivera Chats en su post, Ramón Luis Rivera cargaría el apoyo político a su esposa. Nadie quiere nadie quiere calentarse con Bayamón en el PNP. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no lo desean? Yo pienso que tiene que ver con lo que ha ocurrido. Es decir, el proceso de confirmación puede ser suave, puede ser leniente, puede ser considerado con los nombramientos o los nombrados, igual puede ser muy incisivo y puede ser muy agresivo. Y cuando vimos el nombramiento de Verónica Ferraioli en las vistas públicas del Senado, pues a Verónica Ferraioli le revelaron lo que decía su informe de ética, cuánto dinero poseen ella y su esposo, o haberes mancomunados, que son casi 13 millones de dólares, como resultado de la operación de la empresa de cabildeo Politank y otros haberes que han adquirido, o sea, su riqueza. Le revelaron su récord contributivo, etcétera. Y pienso que Ramón Luis Rivera, que es un zorro viejo de la política, igual que Tomás Rivera Chatz, sabe que, por ejemplo, de Arturo Garfield, las primeras reacciones fueron que era tremendo nominado y que tenía todo el apoyo hasta que se corroborara si cumplía con los requisitos, ¿no? Recuerdo que mucha gente levantaba desde la oposición la bandera cuando el Partido Popular asumió la postura frontal contra Garfield y su confirmación. Mira, no te vayas de frente contra Garfield porque lo que va a pasar es que Tomás Rivera Chats va a aprovechar esa oportunidad para corregir el rumbo de la pelea en el PNP, aliarse o acercarse nuevamente a Jennifer González y confirmar a Garfield, decían algunos. Y va a pasar que le van a dar una excusa. Yo escuché eso para que se unifique nuevamente el PNP. Y yo recuerdo haber hablado con algunos líderes populares en esos días que me contestaron, eso se está conversando, no te preocupes. Eso no va a ocurrir porque eso se está conversando. Lo cual evidentemente era señal de que había ahí detrás, dentro del Senado, pues una colaboración política para, ¿verdad?, descarrilar la nominación y no tener que dar el frente el propio al principio de Rivera Chats. Haya sido como haya sido. Lo cierto es que luego el problema se empezó a tornar y empezó a coger calor en las redes sociales y en las contestaciones, y en las alegaciones de fortaleza, de que si cumplía o no cumplía. Y Ramón Luis Rivera, que había salido ya a defender el nombramiento de Verónica Ferraioli porque su esposa estaba ya nombrada en un puesto gerencial dentro del Departamento de Estado, pues sabe que muy bien, una vez su esposa esté nominada, los libros tienen que abrirse y todo va a tener que ser expuesto si quieren en el Senado hacerlo. Eh, y es un riesgo que yo pienso que Ramón Luis Rivera no quiere correrse. Olvídese usted de si sería o no la coronación de una carrera de servicio público. Es que el riesgo es demasiado alto y por eso pienso yo que es la resistencia. La gobernadora ha dicho que ella va a nombrar pronto, pero a mí no me sorprendería, como están las cosas en este momento entre el Senado y la Fortaleza, eh, que lo deje para después de la culminación de la sesión en junio 30 y entonces pueda hacer un nombramiento de receso y la persona que nombre puede entrar a dirigir el departamento en lo que en la próxima sesión el Senado y la Cámara atienden la confirmación. Y ahí gana 4, 5, 6 meses más, eh, suponiendo que sea inconfirmable nuevamente la persona. Y si no, bueno, pues colorín colorado y esa contienda había terminado. Lo que no tengo la menor duda es que donde resbale Ramón Luis Rivera en el PNP, se mata un tropel de alcaldes y legisladores.
y no será en la alfombra de Tomás Rivera Chats donde vaya a resbalar. Seguimos mañana.